Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Yo muy feliz de saludarlos como cada semana. Y esta vez muy emocionada porque tengo una entrevista con dos mujeres mexicanas viviendo en India. Cada una con diferentes circunstancias, forma de vida, razones por las que está en India, actividades, experiencias, contactos, familia. Y vamos a hablar un poco de sus vidas que parecen normalitas, sencillitas, comunes, pero que tienen muchísima riqueza adentro. Ya saben que en los pequeños detalles están las grandes cosas y los grandes descubrimientos. Y justamente con sus experiencias nos ayudan a entender mucho mejor esta increíble India. ¿Me acompañan? A ver, Saray, primero cuéntanos, ¿qué nos podrías decir de tu historia? Si hay un antes o un después en tu vida cotidiana, vamos, tú en tu vida normal, con o sin COVID, has cambiado mucho, ¿no? Porque eres súper emprendedora, estuviste con tus negocios, estás innovándole por aquí y por allá, y de repente ahorita ya trabajas en una empresa, ¿no? Formal y ya Ujú. con sus horarios y demás. Digamos que ese ya ha sido un gran cambio que no tiene nada que ver con el coronavirus, ¿no? Pero a pesar de ese gran cambio, ¿cómo podrías decir tu historia como de antes y después? O sea, como si hay un antes, tu vida cambió, a veces hasta para bien. Hay mucha gente que está diciendo, a mí me súper convino, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu diferencia de historia? Mira, yo estaba trabajando desde casa y estuve trabajando desde casa en una empresa y yo hacía como traducciones. Entonces yo ya estaba cansada y de hecho eso fue una motivación para mí de, ok, vamos a buscar otro trabajo porque pues ya estaba como mucho tiempo encerrada. Entonces conseguí otro trabajo y ya tenía apenas un mes de que comencé a ir a la oficina. Sí encontré un beneficio. A mí me benefició porque pues yo ya sabía cómo trabajar desde casa. O sea, realmente no me pegó eso. Claro, claro. Nada más te dejó donde estabas, pero estabas Pues bien, sí, digamos, ¿no? A lo mejor pues aburridona. sí, pues ya había pasado esa etapa de que te frustras de no salir, de no ver a los amigos, de no ver de convivir con los compañeros de trabajo. O sea, yo ya había pasado como todo eso, porque sí vienen como por etapas. Cuando trabajas desde casa, vienen etapas en donde dices, ay, estoy muy aislada, ¿qué hago? Pero pues yo ya había como asimilado eso. Sí, por ahí dicen, ¿no? Que te das cuenta que tu vida es rara cuando el lockdown no te hace sentir diferente, ¿no? Pues sí. Justamente. La pregunta de qué tanto me afectó la pandemia o si para bien o para mal, pues yo creo que tiene varias respuestas y varias aristas. Yo soy instructora de Pilates, que además de dar clases desde casa, trabajo en un estudio en Delhi. Y cuando empezó toda la pandemia, conforme fue escalando, que India, además India se fue a un lockdown muy estricto, muy rápido, eh, pues nos mandaron a cerrar todos los que éramos de actividades físicas también. Entonces, de un día al otro, pues yo dejé de ir a la oficina, ¿no? Que bueno, que no es oficina, pero bueno, al trabajo, pues, al lugar físico de trabajo. Y yo, por lo menos, desde mi trinchera, yo muy rápido, se hace cuenta que nos mandaron a lockdown tipo un lunes, como de domingo para lunes, me parece. Y yo el miércoles ya le estaba dando clases en línea a mis clientas, ¿no? O sea, la gente con la que yo trabajaba desde casa. Y 2 semanas después, mi jefa, bueno, las personas para las que trabajo en Delhi, empezaron a subirse a todo el tema en línea, ¿no? Entonces, eso mismo me obligó bien rápido. Yo estaba entre que si me subía a hacer una escuela online de pilates o no, o sea, como que yo ya venía como coqueteando con la idea, porque pues al ser una esposa expatriada, al ser esposa de diplomático, pues yo me cambio de país cada 3, 4 años, ¿no? Entonces, para mí mantener un ingreso propio es bien difícil en términos tradicionales, ¿no? Eh, aunque cuando viví en Argentina sí tuve trabajo todavía como reportera, o sea, sí me desenvolví un poco, pero bueno, Argentina como que tiene muchas más cosas similares con México y por ahí como que México tiene más interés en la información que salga desde Argentina, desde India no tiene ningún interés de nada, ¿no? La verdad.
Entonces, pues también como que dejé de explorar esa posibilidad y yo ya era instructora de pilates y bueno, me ha abocado al bienestar. Y pues la pandemia lo que hizo fue como acelerar ese proceso al que yo le venía dando como largas, como que no me sentía lista, como que yo sentía que por ahí, pues cómo íbamos a dar clases en línea si el pilates era algo que se hacía como en persona. O sea, ya sabes, como creo que los prejuicios que la mayoría teníamos con todo el tema en línea y que con todo creo que sí es importante el contacto uno a uno, pero eso no significa que no podamos hacer muchas cosas en línea. El caso es que, bueno, yo venía como aplazando ese momento y con la pandemia yo ya estaba hablando con un chico en Grecia, que él me hiciera como el outsourcing desde Grecia, o sea, ya venía yo como en pláticas y pues con la pandemia en el primer mes me aboqué a eso, ¿no? O sea, pagué la página de internet, pulí como la aplicación para hacer turnos en línea y todo eso. Y bueno, y mis jefes o la gente con la que trabajo en Delhi, pues ya rapidito se subieron. Y además rapidito también me terminé de subir al tema del network marketing, de las redes de mercadeo, porque pues estando en una empresa que está en 25 países distintos y que tienen todo subido en línea, pues yo he podido manejar los dos negocios completamente en línea. O sea, me conecto con todo el mundo como ahorita tú y yo, o sea, tipo las 6 de la mañana de México mi noche o las 7 de la noche de México, mis 6 de la mañana, y así he estado todos estos 4 meses. Entonces, de pronto, pues se me triplicó el trabajo, o sea, de repente como que tengo chamba chambísima, o sea, como que no paro en realidad porque entre lo que hago en India con horario de India y lo que hago con México en horario de México, pues no, tengo como los horarios un poquito tomados. Lo que sí ha sido muy difícil, y es por eso que te decía, la respuesta tiene varias aristas, es el tema de como mamá, como esposa, como no, porque de pronto pasamos de que cada quien hacía sus cosas, ¿no? Por separado, los niños iban a la escuela, mi marido iba a la oficina, yo me quedaba entre que iba y venía, y de pronto es como que todos hemos estado durante 5 meses en el mismo espacio haciendo todo. Y ahorita que los chicos volvieron a la escuela la semana pasada, que todo es homeschooling, mi hijo, el chico, tiene 3 años, casi 4, su primera experiencia escolar con un iPad, y es una locura, la verdad es que es muy difícil, o sea, tanto que mi marido haga su trabajo bien, como que haga yo, organice, que mucho de mi trabajo en realidad es mucho de administración y de organizar el día, como de realmente ayudar a los niños a que atiendan a la escuela. O sea, es como que no terminamos haciendo nada bien, porque el multitasking en realidad está sobrevalorado y en realidad no existe el multitasking. Existe el brincar de una actividad a otra, pero el multitasking, o sea, que simultáneamente hagas muchas cosas al mismo tiempo, pues no. O sea, eso en realidad no existe. Oigan, chicas, pregunta a las dos. A ver quién empieza. Efectivamente, como decías, el lockdown en India fue muy estricto. Y de repente, yo digo, ahorita ya estoy en México, veía videos de que los policías, ¿no? Entonces, al que salía o andaba por ahí, o incluso las grandes caminatas que se estaban haciendo, de Delhi a sus pueblos, ¿no? De gente que se había quedado atorada. Y los agarran a palazos. Digo, a mí no me extrañaba nada porque lo ves, o sea, es una escena cotidiana como los policías agarran a palazos, a garrotazos, a la menor oportunidad. Y esto se dio mucho y bueno, ya son escenas que se distribuyeron por todo el mundo. Pero ustedes como extranjeras, ¿cómo vivieron ese tipo de violencia y ese tipo de rigidez, ¿no? De mantener el lockdown. O sea, ¿vieron algo, alcanzaron a ver algo? ¿A ustedes les sugirió algo el gobierno? ¿O simplemente ustedes como extranjeras dijeron yo me disciplino y aquí me quedo en mi casa y no me expongo a nada, ¿no? Pues mira, por mi lado, pues sí, yo fui muy obediente, bueno, fuimos muy obedientes y pues bueno, o sea, sí, nada más salíamos para lo esencial, que era para comprar comida y al principio lo hacíamos cada semana. Nunca vi nada, al contrario, me sorprendió ver una deli totalmente vacía, así era como, wow, o sea, a mí me gustó esa escena, de hecho, no había ruido, no había autos, no había gente, o sea, no había este de que vas caminando por la calle y el carro y la moto y las personas, o sea, realmente no había nada. Entonces, pues no, yo nunca vi esa agresividad de los policías hacia las personas que iban pasando por ahí, realmente. O sea, sí tuviste la parte de la disciplina, ¿no? De que sí todos estaban encerraditos. Sí, sí, y aparte por donde yo vivo, cerraron la avenida principal que conecta, digamos, a donde yo vivo. Entonces realmente no había flujo de carros. Entonces, pues sí, yo vi esa parte como la mencionas. Oye, tú que
¿supiste algo de tu familia india, de cómo estaban viviendo eso? Porque como dices, tú vives, por ejemplo, con tu esposo, ¿no? En tu casa, te disciplinas, me quedo en mi casa, acabo. Pero para las familias indias, ¿no? O sea, realmente quedarse en casa, o sea, es todo un asunto, porque también son muchas familias, a veces, ¿no? En una sola casa, todos tienen mil actividades. ¿Supiste de alguna historia de cómo vivieron esto? Pues sí, realmente era para la gente como, o sea, para las familias demasiado ortodoxas, o sea, me refiero a que viven en joint family, fue muy difícil mantener pues, la distancia social, porque muchas veces iban a visitar a lo mejor al, al- al abuelo que ya está muy enfermo, entonces esa distancia social no se vio, o sea, aún en el lockdown, en el primer lockdown, sí me enteré de personas que iban a visitar a parientes. Pues es que mi condición de expatriada con el Foreign Office inglés, bueno, británico, pues me pone en una condición muy aislada de por sí. O sea, sin lockdown ya vivimos dentro del compound, que es un barrio cerrado de la comunidad de la embajada, ¿no? Bueno, del alto comisionado, como se llama acá. Entonces, yo de por sí ya tengo un grado importante de aislamiento respecto de India, o sea, entro y salgo de India prácticamente, no vivo en la India real, ¿no? Eh, entonces, de por sí ya tenía ya tengo eso por añadidura, ¿no? O sea, por de facto. Y cuando se dio el lockdown, pues eso se agravó, o sea, dejaron de venir como muchos trabajadores externos, o sea, todos los que no fueran casi como base del Reino Unido, o sea, que no fueran traídos por el Reino Unido y que tuvieran que estar acá, se les pidió que se quedaran en sus casas, incluidos los jardineros, o sea, todo, todo, todo. Pero al mismo tiempo acá, pues tenemos una tienda dentro del compound y tenemos una cafetería y entonces afectó más quizá como desde el sentido de los niños, o sea, el área de juego de los niños, nos quedamos sin ella, se cerró, la alberca se cerró, pero vaya, es que cuando lo pones en perspectiva con todo lo demás que está viviendo todo el mundo, pues es que no es nada, ¿no? Entonces, pues eso ni me gusta mencionarlo mucho porque se oye ridículo quejarse por una alberca cerrada. Eh, Pero bueno, es tu realidad, pero ¿no? O sea, digo, sí hay sí, terribles historias, pero esa es tu realidad y esa es tu afectación sí. y es igual de válida, Y ¿no? sí, sí. Y y entonces pues de repente nos aislamos muchísimo más. O sea, si ya había un aislamiento que es casi, te digo, por añadidura, por las condiciones, de pronto es que yo estaba viviendo en la iniciativa Dharma de Lost. No sé si vieron Lost, ¿no? Pero hagan de Sí. cuenta que vivo en la iniciativa Dharma, tal cual. Tenemos bocinas dentro de la casa donde te van mandando anuncios y cosas así y llega la comida, llega un troll, ya ves, llega así como la comida y todo el mundo va, o sea, como que no sé, de por sí ya es un mundo paralelo. Entonces, cuando llegó el lockdown tan estricto, es como que hubo un aislamiento total. Y quizá lo que fue más fuerte, si bien no para nuestra representación, pero fue como comunidad expatriada, es que muchas familias fueron desalojadas de otras representaciones. O sea, muy rápido los americanos, los canadienses, los australianos, no sé, los británicos tienen como una alianza que les dicen los Five Eyes, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Pues los cinco ojos, los Five Eyes, todos desalojaron excepto Reino Unido. Entonces sí, al principio, cuando esto empezó a escalar, pues todos temíamos que nos fueran a decir, tienen 48 horas para dejar el país, o que nos fueran a mandar un avión militar y nos desalojaran, que dicho sea de paso, Reino Unido desalojó 80 misiones alrededor del mundo. Entonces no era descabellado pensar que nos van a decir, te trepas al cargo, ¿no? Con tus documentos y la ropa de que te quepa en la maleta y chao, hasta nuevo aviso. Entonces, bueno, hubo un momento ahí que parecía que podía pasar esta situación que como familia te pone en pues es un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Que no quieres pasar. Eh, pero bueno, al final no pasó, no creo que vaya a pasar, no parece que vaya a pasar todavía. Sí siento que uno de los mayores defectos que tiene India es de que no sabe que existe la distancia social, a lo mejor porque son muchos, o a lo mejor culturalmente les gusta estar como todos muy juntos. Entonces eso dificulta demasiado, pues que se pueda evitar el contagio. Pero bueno, también
a mí me sorprendió, por ejemplo, el super hospital que hicieron cerca de mi casa, que tiene 10,000 camas y que realmente lo construyeron rápido. Entonces, pues bueno, o sea, hay que poner un equilibrio. Yo creo que sí las cosas están peor de lo que dicen, pero también hay ciertas noticias que exageran como para, no sé, porque son a veces muy amarillistas, pero también hay que ver que pues que están haciendo algo. Claro. Entonces, pues bueno. ¿Alguien de tu familia que tú sepas o de conocidos que estuvieran enfermos, que no supieran a dónde ir, o sea, de algún caso especial? No, 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 solamente así como que un momento en que me dio como un poquito de miedo fue cuando el vecino, porque aquí en India cuando te enfermas ponen un letrero afuera de tu casa que te marca así como aquí hay COVID, aléjate, ¿no? Y aparte en rojo y te pone el número de personas que están infectadas, que bueno, para nosotros, o sea, para mi mentalidad mexicana fue así de no inventes, o sea, eso es como demasiado. Pero bueno, platicándolo con mi esposo, él dijo, no, sí está bien. Y yo, ¿cómo? O sea, no, no está bien, o sea, es que o sea, es mucha discriminación, pero bueno, para su forma de ver él, pues sí lo consideraba importante. Pero bueno, era el vecino y así como que, o sea, así como que sí me friqué un momento, unos días, pero pues bueno, pues nada más me quedo en mi casa, o sea, no es que el virus no se suba a las escaleras, y me explico, o sea, es que uno empieza con mucha paranoia. Claro. Entonces, Oye, pues bueno, nada más fue. ¿cuál fue la Ajá. razón de la que le parecía estar bien? Pues él decía que era importante que él supiera para mantenerse la distancia, para mantener como una distancia prudente. Y yo le expliqué así como que, bueno, no es que te lleves con el vecino, o sea, no lo vas a ir a visitar porque ni siquiera lo conoces. Y me dice, bueno, pero es que es importante porque a lo mejor la persona de la basura, pues entonces no va a poder, no va a llevarse su basura. Y es que sí, eso era un foco de infección, los famosos fomites, ¿no? Que pues es los cubrebocas, todo lo que utiliza el enfermo, pues entonces el de la basura no se lo va a llevar. Entonces a lo mejor no para él, pero a lo mejor para las demás personas, no sé, eso fue la explicación que él me dio. Claro. Oye, y justamente que tienes familia, tú, India, que por eso se me hace tan sabroso las diferencias con ustedes dos, ¿no? Estados son mundos apartes, a pesar de que son mexicanas, expatriadas, pero con mundos, universos diferentes. Eh, ¿Has platicado, has tenido oportunidad de platicar con tu familia india de justamente cómo ven esto de la distancia social? ¿Cómo ven justo de no visites a la familia, ¿no? No estén encima del otro, no te vayas a las plazas, o sea, qué dicen ellos? Pues Porque es es la forma que, cotidiana de vivir, ¿no? pues mira, te voy a ser sincera, nuestra comunicación es muy mínima, pero lo que yo he observado es esto. Por ejemplo, ellos digamos, mis suegros con los hermanos de mi suegro específicamente, sí se vieron durante el lockdown. Para ellos fue como normal y como yo supongo, porque nunca he platicado con ellos, parten de que, bueno, ustedes también están bien, o sea, no están enfermos. O sea, parten de pues de esta sinceridad, no sé cómo decirlo. Sin embargo, por ejemplo, te doy el contraste con mi cuñado. Mi cuñado vive en Gurgaon y él vivía en una zona aislada porque había demasiados casos, las famosas containment zone. Entonces él estaba como muy asustado, él estaba como, es que es bien difícil de que me entreguen pues, la comida, no puedo salir para comprar groceries, o sea, era como muy complicado, él sí se la vio muy difícil y llegó un día en que dijo, ya, basta, y de hecho se fue a vivir con mis suegros al pueblo donde viven mis. Sin embargo, yo lo puedo como comparar porque mi suegra y mi suegro se preocupan mucho por nosotros que estamos en Delhi y según las noticias, Delhi es como uno de los peores estados. Entonces, ellos están preocupados por nosotros y ellos nos dicen, no es que no salgan, no es que quédense en casa, es que no vayan a la tienda por comida, pídanla por internet. Entonces, como que sí se dan como ciertas, desde mi punto de vista, incongruencias. No, oye, ¿y desabasto han sufrido en términos generales o todo ha estado bien? Pues solamente yo vi un poquito de desabasto que será como la segunda o ya llegando a la tercera semana del primer lockdown. Es cuando yo llegué al supermercado o a la tiendita de la esquina y dije, oh, por Dios, o sea, realmente no hay cosas, pero ¿cómo te explico? O sea, a lo mejor no había el aceite o la marca de aceite que yo ocupo, pero había otra. ¿Me Ok. explico? O sea, Sí, sí, realmente sí. nunca hubo como, o sea,
nada, o sea, sí, había pocas verduras, o las verduras, pues a lo mejor te gusta escoger las más bonitas y estaban como que las mayugadas y eso, pero bueno, había. Sí. Fue Ujú. como nada más la tercera semana y después ya empezó el reabasto. Me enteré de una mexicana también, que ella vive en Noida, que Noida sí presentó problemas de desabasto, que Delhi no, la capital no, pero Noida sí. ¿Qué tan seguras se sienten justamente, ¿no? Y esto va ligado a las alternativas que tienen. Por un lado, te hace sentir seguro, ¿no? O sea, me resolvieron la vida durante la peor fase del lockdown. Yo no viví la peor fase del lockdown como la vivió la gente que no vive en un compound, ¿no? Eh, pero, pero pues el aislamiento es aislamiento, o sea, la jaula de oro, aunque de oro jaula es, y esa es una realidad, y más cuando eres como más pata de perro como yo, mi esposo. Entonces, el aparato diplomático te trae muchos beneficios, como que sí hay una seguridad inherente, pero pues cuando empiezas a ver que la gente no tiene trabajo, que la gente sigue sin ganar dinero, que más y más gente, pues obvio, más como latinoamericana del DF, pues lo primero que empiezas a pensar es cuándo se van a venir a meter a mi compound para robarnos, porque estamos súper blancos, súper fácil. Pues sí, digo, no estamos en ese punto de Guerra Mundial Z como yo me lo imagino así en mi mente del miedo, ¿no? Cuando el miedo me toma. Entonces, respondiendo a la pregunta, obvio, me siento segura en términos de vivir dentro del compound, que te digo que es no es una fortaleza, pero vaya, o sea, Sí, sí, hay sí. mucha seguridad para entrar. Eh, pero al mismo tiempo pienso, tengo razones para tener miedo, o sea, no estoy tan alejada de que esto no vaya a pasar nomás porque, no, porque es India y no es México. O sea, sí, los niveles de violencia en términos de crimen organizado son mucho menores que en México, pero los factores que empujan a vivir en la violencia o que empujan a la criminalidad son los mismos. La profunda desigualdad, la falta de empleos, la falta de oportunidades, y bueno, ahí están. Para mí, India tiene un caldo de cultivo fuerte que en unos años por ahí va a empezar a reventar. Hoy, al día de hoy, no está ahí, pero no significa que no pueda pasar. Y que pues, se Nada más. pudiera ligar a todo el nacionalismo religioso y hay una tensa calma que hay frente a los extranjeros, justamente, ¿no? Hay yo no sé cómo haya sido hace 20 años India o hace 10, o sea, antes de que llegara el gobierno actual, ¿no? No sé cómo haya sido, pero yo siento, digo, con todo y la superprotección que traemos y todo, pero sí, yo creo que esa descripción que haces es una calma chicha con los extranjeros, con las religiones que no son el hinduismo. O sea, amigos míos cristianos reportan como para Easter, se me fue la palabra, para Pascua, ¿no? Ellos rentan un espacio para juntarse con su congregación y 2 días antes el que les rentó el espacio les dice que el gobierno lo acaba de rentar. Y entonces, pues que no van a poder hacer su evento. Entonces, no hay que ser genio para entender que si no eres hinduista, pues sí hay una serie de prácticas, si bien no son políticas escritas ni hay leyes escritas al respecto, pero sí India está empezando a tener unos rasgos de, pues de poca tolerancia religiosa, me parece, sobre todo con los musulmanes, con los cristianos todavía no hay como mucho, pero sí, y creo que es una diferencia generacional cuando yo hablo con indios que vienen como de las generaciones anteriores. Ahí hay un quiebre generacional del que yo creo que India no se va a dar cuenta de lo profundo que ha sido como esta ideología de los últimos 10 años y no se va a dar cuenta hasta quizá dentro de otros 10, 20 años cuando empiece a haber frutos de esas semillas que se sembraron durante esta década. Los indios no están acostumbrados, no existe el espacio privado, no existe el espacio No personal, existe. pero son obedientes. ¿Tú crees que esta obediencia sea como que la clave para medianamente, o el miedo a que salgas a la calle y te agarran a palazos? O sea, ¿qué hizo que se vaciaran las calles? Digo, no son dos personas, ¿no? O sea, ¿cómo pudiste salir o qué crees que hay detrás de eso? Que pudiste salir y viste una Delhi vacía cuando pareciera de eso, la escena apocalíptica, ¿no? Sí, sinceramente yo creo que lo que admiro de alguna manera de los indios es su sentido de nacionalismo. Entonces, realmente yo creo ese fue el empuje. Desde mi punto de vista, porque no sé mucho, no podría decirte que sí fue la obediencia que ellos sienten, porque pues
no sé, pues sí, a lo mejor, o sea, pensándolo, a lo mejor sí podría ser la obediencia, pero también ha habido muchas personas que han desobedecido, como el caso de bueno, no fue fiesta, este evento religioso que se desarrolló en Delhi de los musulmanes, en el primer lockdown. Ujú. Entonces realmente pues ahí no obedecieron, pero bueno, fue un grupo pequeño, pero el resto de India, porque fue una situación nacional, pues sí estaba guardada. Entonces, pues yo más bien creo es la forma en que en que el gobierno presentó la información y respondieron, lo cual a mí me sorprendió, o sea, no porque no confiar en ellos, sino porque realmente salir a las calles y ver una Delhi vacía fue así como que wow, o sea, wow. Pero bueno, de igual manera, pues cuando ya se empezó a abrir las cosas, pues como que lo que se estaba esperando de India, que los números crecieran muy rápido por este no saber qué es una distancia social, pues se vio casi inmediatamente. Pero al principio del lockdown yo estaba así como muy orgullosa de decir, no inventes, o sea, India con tantas personas lo está logrando. O sea, bueno, o sea, me incluyo, Claro, claro. Sí, sí, sí. era como un ejemplo. Desde mi punto de vista yo lo veía así como que, wow, o sea, todo el mundo está hablando de que India lo está haciendo bien. Pero bueno, obviamente pues el relojito se acabó, o sea, es como un reloj de arena, ¿no? O sea, te acaba la arena y pues la economía y la presión de que las personas no tenían, empezaron a perder trabajo, de que no tenían que comer, pues fue lo que pues dijeron, pues o sea, o se mueren de coronavirus, o se mueren de hambre, o se mueren, como decía Diana, de una revuelta, o sea, realmente si India hubiese sido un país como económicamente más estable, pues yo creo que hubiera aguantado más el lockdown, pero yo siento que sí, la economía hizo que empecé a abrir. Pero bueno, También eso es yo lo que yo siento, pienso. no sé qué opinas tú, Saraí, o tú, Laura, pero yo Ujú. siento que India hizo un lockdown como muchas de sus políticas que son muy flashy, ¿no? O sea, como pum, 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 cerramos todo, lockdown, ta, 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 ta. O sea, es como una característica que tiene, me parece que la administración, ¿no? Y entonces fue muy flashy decir lockdown, todo se cierra, pero hubieron muchos problemas al paralelo del lockdown y todo porque se hizo un lockdown de un día para otro, cuando quizás se hubiera podido hacer más paulatino, aguantar la economía, o sea, como estirarle un poquito los bigotes al tigre y después como terminarlo de apretar en un punto y después empezarlo a relajar. Pero fue como de cero a todo y luego medio tratar de irlo relajando. No digo que, o sea, no digo que lo hayan hecho mal, lo que creo es que fue muy flashy, fueron medidas muy drásticas de un día para el otro y eso trajo muchos problemas aparejados. O sea, todo el tema de lo que no se les dice así en la prensa oficial, pero a ver, eran campos de concentración de los migrantes de las grandes ciudades tratando de regresar a sus pueblos, fue un horror. O sea, en cualquier país que no hubiera sido asiático, las críticas de derechos, y nada más porque el mundo entero estaba con el tema del COVID y nadie tenía tiempo de ponerse a ver derechos humanos, pero un tema de derechos humanos gravísimo. La manera en que se manejó el tema de la fiesta de los musulmanes en todas las noticias indias es vergonzoso porque una vez más le pusieron el estigma a una religión en particular, donde todo el mundo empezó a comentar, es que son Exacto. musulmanes, sí, el comentario es que son musulmanes, es que así son ellos. O sea, perdón, ¿no? Sí, Yo yo cuando veo también Bollywood, escuché, o perdón, yo sea, también escuché un comentario así es que lo hicieron a propósito. Y yo, a ver, espera, no, es que no puede ser una persona que se haya juntado a propósito para contagiarse y después irse a otros estados y llevar el COVID. O sea, es que era como ilógico que se pensara así. no, pero además es un pensamiento racista, o sea, y aparte, esto, y no fue India solamente, creo que a la gran mayoría de los gobiernos del mundo el COVID medio que les ayudó muchísimo, porque todo el mundo se olvidó de todas las tonterías que todo el mundo estaba haciendo y se concentró en un tema de salud, ¿no? Pero perdón, pero todos los temas que traía la comunidad musulmana dentro de Delhi, los enfrentamientos fuertísimos que se habían estado, que habían estado pasando poquito antes de que decidieran el super lockdown, también me parece que fue very convenient hacerlo muy rápido, o sea, se les estaba construyendo una bolita y una madeja de mucha tensión, y pues decir que no te puedes juntar y ta, 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 y de un día para el otro,
pues también cortó todo ese tema que se estaba construyendo como esa efervescencia social, que aparte India la tiene, ¿no? O sea, India es el país donde todo está bien ahorita y en 3 días se te revienta, es como un polvorín. Esa es una característica de este país. Nosotras estamos viendo los centros urbanos, pero sería interesante ver cómo ha sido en las zonas rurales de India, donde regresaron todas estas hordas de gente de la migración local, porque pues muchas de estas personas vienen de villages súper chiquitos, donde ni siquiera hay médicos, donde si están muriendo de COVID o si están enfermos, muy probablemente ni siquiera los tenemos contabilizados, porque sí es raro que India, con la cantidad de gente que tiene, no tenga números más grandes, y no es que uno le quiera tirar mala onda a India, es una cuestión de matemáticas. Y la otra, y que yo sí creo que por eso funcionó también el lockdown en un lugar como Delhi, es que yo creo que los indios saben lo que es morir de enfermedades infecciosas. O sea, al día de hoy la tuberculosis mata a más gente en India que cualquier otra enfermedad infecciosa. Al día de hoy India tiene unos niveles altísimos de muerte de neumonía silenciosa, que es una neumonía que tú y yo hablamos hoy y al día siguiente te caes muerto. O sea, tiene enfermedades infecciosas muy, muy fuertes al día de hoy, donde muchísima gente sigue muriendo de ello. Y entonces yo creo que los indios pues sí saben que te puedes morir de eso, ¿no? Porque yo lo comparo con los ingleses que no le tienen miedo a Dios. O sea, nunca han seguido bien el lockdown, hasta que no se enfermó el primer ministro, no hicieron caso. Al día de hoy están saliendo como si nada porque es verano y les importa nada. Entonces, pero pues en Gran Bretaña yo entiendo que no le tengan miedo a las enfermedades, o sea, tienen vacunas, todo, no es un país donde tengas tanta como esta cosa de las enfermedades, que te enfermas muy rápido de cualquier cosa, el clima no lo permite en muchos sentidos, por ahí en Suecia también, capaz por eso no le tienen miedo a Dios, porque pues en Suecia no te cortas una uña del pie y te mueres de septicemia a las 2 semanas por no atendértela, en un clima como este sí, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos factores podrían estar jugando a favor. Saraí, nada más, la última pregunta que había quedado pendiente. ¿Tú cómo te sientes de seguridad? ¿Te sientes segura? ¿Te sientes apoyada? ¿Qué alternativas tendrías si hubiera una amenaza más evidente? En cuestión a seguridad, pues yo nunca pensé así como correr a México, porque de repente se empezaron a escuchar de que tal amiga mía se fue, su embajada la sacó, la otra le dio miedo y se fue, o sea, empezaron a salirse así, pero muchísimas personas. Entonces sí llegó un momento en que dije, bueno, a lo mejor ellos saben o tienen información que yo no sé, pero de aún así, aunque tuviera esa información, me pregunté, bueno, Saraí, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿te vas a ir a México? Y realmente dije, bueno, ¿qué voy a hacer en México? O sea, tendría que perder mi trabajo aquí y en México pues no tendría nada y mi esposo también iba a perder su trabajo. Entonces realmente nunca México fue una posibilidad. Yo sé que en el único momento más bien que yo me sentí muy angustiada fue cuando hubo un enfrentamiento entre India y China. Entonces, a mí sí eso me estresó. A mi esposo no, a mi esposo decía, sí, siempre pasa, o sea, siempre se calientan, se dan una calentada. Y yo, o sea, yo estaba así de no manches, o sea, yo no quiero estar aquí si hay una guerra y después, o sea, empecé a hacerme pues historias en mi cabeza. Yo decía, pues yo me voy, pero entonces pensaba, no, si la embajada me va a dar así rápido la visa consular, y yo, oh my God, oh my God, oh my God, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, sí, en ese momento fue el único que me apaniqué, pero más que por el COVID, por la guerra, porque pues, o sea, uno escucha, o sea, esto en México no pasa, o sea, me explico, o sea, eso leemos, o sea, estudiamos historia de la Segunda Guerra Mundial y pues México realmente tiene un papel nada o mínimo, o no existió en la historia. Pero pues cuando India y China siempre han tenido esto como parte de la historia, pues sí me asusté. Fue en el último momento que yo me sentí insegura, como punto número uno. Y como punto número dos, obviamente los sistemas de salud alrededor del mundo están colapsando. Algunos colapsaron antes, algunos colapsaron después. Entonces, en India, yo creo que en todo el mundo, pero bueno, en India se sabe mucho que les dan prioridad a las personas pues, con dinero, las personas con un puesto importante. Entonces, pues yo no quería estar, aunque admiro mucho las 10,000 camas que pusieron, pues realmente, o empezaron a abrir halls o sea, restaurantes o hoteles de donde hacen las bodas y ponían camas ahí. Y yo decía, bueno, si me enfermo yo no quiero llegar ahí, o sea, yo quiero, o sea, en un hospital, en una cama, o sea, bueno, aunque la sea compartida, pero
Pero a mí me daba mucho miedo eso por el idioma, porque, o sea, porque yo sé cómo, o sea, yo soy médica, entonces a mí me estresaba que la forma de sanidad que ellos llevan, o sea, no dudo que los doctores sean buenos, no estoy dudando de eso, estoy dudando de la practice que llevan, de la limpieza, de los estándares de limpieza que hay en los hospitales aquí en India, que son muy diferentes a los de México. Y créeme que los de México tienen muchos defectos, pero realmente están mejores que aquí. Entonces, realmente no me da, o sea, me daba miedo que me enfermara porque no me tocara una cama. Y ese miedo lo sigo teniendo, que no me tocara. Y el tercer miedo que uno se hace, como se dice, chaquetas mentales, es vivo tan lejos de mi familia que si les llegara a pasar algo a ellos, no podría hacer nada. Ni siquiera tomar un avión para decirles el último adiós, porque pues si están enfermos de COVID y por muy mala suerte, no, ni siquiera me van a dejar verlos. O sea, entonces esa situación te hace vivir la pandemia de otra manera. Oye, decías, a mí me da miedo de que no tenga cama. Digamos que tus oportunidades de atención médica en caso de que contrajeras son las mismas que tu esposo o estás igual que tu esposo. Lo que pasa es de que, mira, yo no vengo, o sea, aunque soy extranjera, yo pues no vengo, o sea, no soy una extranjera de clase alta o no me, o sea, me explico, o sea, no vine como mi esposo no es un businessman que tiene el superpuestazo aquí en India. O sea, yo soy una persona normal de clase media que trabaja y tiene salario medio. Entonces, realmente, aunque sí tenemos seguro y aunque tenemos dos seguros por parte de la empresa de mi esposo y por parte de mi empresa, no sé qué tanto yo pues podría jugar mis cartas de extranjera, me explico. Entonces, por esa situación, a lo mejor y sí, sí, o a lo mejor y no, o sea, no lo sé. Realmente es, pues como se dice en México, con dinero baila el perro. Si mi esposo se enferma, bueno, yo tengo que ver a quién voy a llamar y pues bueno, pues ni modo, si yo pues, llamo a la embajada, o sea, saco mi carta de ayúdenme, porque yo estoy sola, porque mi cuñado y la familia y los papás de Manny viven muy lejos y de aquí a que llegan, o sea, se pierden o sea, tiempo muy vital. Entonces yo tenía que encontrar como un plan para que funcionara en caso, y lo sigo teniendo en caso de que mi esposo se enferme y hacer un file con todos, porque llega un momento en que Delhi nada más acepta a las personas que viven en Delhi, en un momento nada más fueron unos días y después ya se quitó eso, pero pues teníamos o sea, no sé, todas las pruebas de que éramos personas que vivían en Delhi para que nos atendieran. Entonces fue como o sea, muy momento de tensión, después llamar por teléfono, porque cuando te enfermas creo que tienes que llamar por teléfono, y yo dije, híjole, es que con el hindi, el inglés, entonces sí, como que pues sí, hay que tener como un plan. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció, chicos? ¿A poco no hay detalles bien importantes? La experiencia de vida es diferente, pero muy profunda y muy sintomática, muy significativa de toda esta ebullición de India. Pues espero que les haya gustado. Ya saben, su like, suscríbanse, chicos, porque muchos me están viendo. Yo veo que están por ahí visitándome, pero no se han suscrito. Así que acuérdense de los botoncitos a suscribirse y pónganle la campanita, porque ya ven que sin campanita esto no funciona. Y que tengan muy bonito fin de semana. Síganse cuidando mucho, por favor.